Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Episodio glorioso el de hoy porque vamos a comentar una de las obras más apabullantes de todos los tiempos. Somos muchos los fanáticos de la película que dirigió Francis Ford Coppola en 1979, uno de los retratos más crudos y descarnados de la guerra de Vietnam a ritmo de The Doors. Esto es Apocalypse Now. Decimotercero, decimocuarto programa, ya no sé cuántos van que J tiene bloqueado a Joan. Antes de preguntarte cómo estás y todo el rollo habitual, aprovecho para agradecer el apoyo que le habéis brindado a nuestro último episodio dedicado a El Golpe, casi 100 reproducciones en menos de una semana. Ya sabéis que para un podcast humilde como el nuestro significa mucho, de modo que gracias infinitas. Seguiremos viviendo el cine intensamente. Y ahora sí, ¿cómo estás, Joan? Buenas tardes, ¿qué tal, amigos? Pues muy buenas tardes. Bueno, ahí voy. Yo voy haciendo. Ahora que vamos a comentar Apocalypse Now, pues voy cogiendo ideas también de Mira. un poco, pues mira, como tengo los tanques ahí preparados, pues la película también me da ideas Quemar cosas, volar edificios, sí, bien. Sí, un poco como Robert Duvall en la película, ¿no? Y no sé, es como que digo, mira, ¿ves? Así es como tengo que actuar, con esa frialdad y esa, de forma expeditiva, soy un profesional, acabar con esto y largarme a hacer surf. Eso es ¿Pero un vas poco a poner de fondo la cabalgata de las Valquirias? Hombre, por supuesto. O sea, esto ya va por delante que... Y luego el Fari, ¿no? También. Pues mira, pues no estaría mal también, sí. ¿Por qué no? Castizo, joder. Es un poco la guerra, es la guerra psicológica. Claro, desmoralizar. O sea, es desmoralizar con lo que sea. Y ya está. Y luego, pues bueno, pero recordar que, claro, que J, a pesar de que hay días que me quita el sueño, pero hay otros días que no, porque, bueno, ya digo, pienso en nuestro amigo Calle Casas, que es nuestro director favorito desde ya. Y, oye, eso me da alegría porque digo, al menos hay un director que no me ha bloqueado. Tras ensalzar, paisano de Tarrasa que he ensalzado, hemos hablado bien de su película, no me ha bloqueado. J, un buen paisano. Lo digo para la gente que se incorpora ahora a este podcast y no ha escuchado los anteriores, que pues J, pues yo hablé bien de su película y descubrí que me tenía bloqueado, lo cual me tiene loco. Además es que no nos lo explicamos. O sea, es que no somos capaces de entenderlo porque a J. Bayona, Joan siempre ha hablado bien de él. O sea, es que es el mundo al revés.
Es que vosotros os imagináis que en un reino o en una dictadura de turno, un propagandista que hace propaganda a favor del líder y van y le meten en la cárcel al que está apoyando al líder con la propaganda. Pues es lo mismo, es el mundo al revés, no se comprende. No sabemos por qué, pero eso es un hecho, es un hecho. No lo sé. Vería mi cara y diría, este fuera. Pero no sé. En fin, pero bueno, que vamos a seguir. Por la noche se rompen muchos cristales, ¿eh? Sí. Cuidado. En fin, bueno, antes de entrar en materia y hablar de Apocalypse Now, conviene ponerse en situación, y aquí está Alberto Plaza, sheriff de Río Bravo e historiador en potencia, para ilustrarnos brevemente sobre la contienda. ¿Cómo empieza la guerra de Vietnam? ¿Qué es lo que provoca el estallido de esta guerra que dura pues casi 3 décadas? Sí, bueno, para ir rápido, para no estancarnos, empieza en el 46, es lo que se llama la Guerra de Indochina. Tenemos que pensar que a finales del 19 España ayuda a Francia a conquistar lo que es la Cochinchina. España conquista junto a Francia la Cochinchina, pero España no puede establecer dominios, así que solo se queda Francia, ¿vale? España se vuelve. O sea, hemos luchado por este territorio, pero no lo colonizamos porque no tenemos dinero. Pero Francia sí. Francia establece sus colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 46, hay aspiraciones independentistas en la región de Indochina, ¿vale? Entonces, empieza una guerra contra los franceses, que acabará en el 53, ¿vale? Que además se comenta en la película, en la escena de los franceses, de Bien Dipou, Sí. que ese es el asalto final a la fortaleza francesa y pone fin a la presencia francesa. Pero lo que nos interesa aquí es la parte americana, porque aquí hay involucrados franceses, luego hay una guerra civil entre norvietnamitas y subvietnamitas y luego la intervención estadounidense. La intervención estadounidense, el estallido de lo que nos interesa aquí, de la intervención estadounidense, ocurre el 2 de agosto de 1964. Y ahora estoy cayendo en que justo este año hará 60 años, ¿vale? De la intervención directa de los Estados Unidos sobre Vietnam del Norte. ¿Qué ocurre? Bueno, básicamente en la bahía de Tonkin, en el mar de la China Meridional, en aguas norvietnamitas, hay un enfrentamiento entre la armada estadounidense y la armada norvietnamita, ¿vale? Luego esto aquí hay mucho misticismo, porque parece ser que hubo pruebas falseadas de la CIA, que la CIA se inventó parte del enfrentamiento o probablemente todo, que se hizo como excusa. ¿Por qué? Porque hay intereses creados de los lobbies armamentísticos. Tenemos que pensar que el lobby armamentístico soviético y el estadounidense querían empezar alguna guerra gorda por algún lado, para vender armas, para fortalecer a la línea dura de los generales que presionan o al presidente de Estados Unidos o al líder de la Unión Soviética. Entonces, por algún lado tiene que empezar alguna movida, porque hay que vender armas, hay que hacer propaganda, hay que poner ejércitos sobre el terreno, porque sí, porque hay muchos intereses y hay una élite de la línea dura militar que quiere eso, quiere establecer su poder a través de eso. A Kennedy se lo cargan su línea dura que está debajo de él, pero el presidente de la Unión, o sea, el líder de la Unión Soviética con el que coincide en el tiempo, Khrushchev, a ese también le hacen, desde la línea dura de abajo, le hacen un complot y lo destituyen. ¿A qué viene todo esto? Esto lo que quiero decir es que se crea un clima de queremos montarnos una guerra y toca aquí, toca en Vietnam, en el 64. Kennedy se lo han cargado el año antes. Kennedy no quería un conflicto directo con Vietnam. Había tropas anteriores en Vietnam del Sur, pero las tropas estaban en Vietnam del Sur, no en Vietnam del Norte, porque están como asesores para lo que es el Vietnam del Sur, pero no entran en conflicto directo con Vietnam del Norte. Entonces había presencia estadounidense, pero oficialmente eran asesores, pero luego hubo operaciones secretas, operaciones que no deberían haber ocurrido, operaciones negras, que son operaciones que no existe ningún registro, que están totalmente fuera de la legalidad militar, que es lo que pasa en la película. Ojo, porque eso es ilegal. Lo que plantea el alto mando de asesinar a Kurtz es ilegal. Y además, nadie sabe nada. O sea, oficialmente no existe. Pero el caso es que había que empezar una guerra por algún lado y después de cargarse a Kennedy la línea dura, pues con manipulación de la CIA, bahía de Tonkin, que si nos han hundido un barco, que si os dais cuenta, desde 1898, con la guerra de España y Estados Unidos, todo empieza porque hunden un barco.
más o menos en la Primera Guerra Mundial también ocurre lo mismo con el Lusitania, un barco americano. Es uno de los motivos por el que empieza la participación estadounidense en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hay barcos también de por medio para que entre Estados Unidos, en Pearl Harbor. En Corea, curiosamente, no. Pero en Vietnam, otra vez, volvemos a lo mismo. Barquito que nos hunde, entramos en guerra. Entonces, por todos estos escenarios y todas estas cuestiones, también por esta manipulación de la CIA sobre este evento para decir hay que entrar, señores, nos han hundido un barco, empieza a partir de 1964 la participación directa de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿vale? En la parte del norte. Hacia el 65 empezarán los combates entre norvietnamitas y estadounidenses de más envergadura, ¿vale? Esto no ocurre en el momento, ocurre un poco al año siguiente. Eso es lo que se narra en la película Cuando éramos soldados, de Mel Gibson. Sí, sí. ¿Vale? Ese es el primer enfrentamiento de envergadura. Y ya luego, en el 68, que es cuando... Pero esta película la trama ocurre en el 69. En el 68, antes, ha habido ya la ofensiva del Tet en Vietnam, que la ofensiva del Tet básicamente viene a demostrar que el ejército norvietnamita es un ejército competente para ganarle una guerra a los Estados Unidos sobre el terreno. Y es la ofensiva que ella realmente le viene a decir a Estados Unidos, porque fracciona, divide las unidades estadounidenses, digamos que hacen lo que quieren sobre el mapa los norvietnamitas, vienen a decirle al mundo, no sabéis dónde os habéis metido. Porque hay que tener en cuenta una cosa, la propaganda siempre intenta vender que las milicias, como el Vietcong, son las que llevan el peso de la guerra. No es verdad. En Vietnam hay ejército profesional y regular norvietnamita y Vietcong, que es milicia, pero es un ejército profesional. No es solo una milicia. Hay milicia, pero también hay un ejército profesional norvietnamita. Y el resto, como ya sabemos, ya lo hemos visto y es historia. Muy bien. Muchas gracias, Sheriff. Bueno, Apocalypse Now se basa en una novela corta de Joseph Conrad titulada El corazón de las tinieblas, cuya acción se desarrolla en África en el siglo XIX. Lo que hace Coppola, lo que hace el realizador, es trasladarla a la guerra de Vietnam. También está influenciada por Aguirre, La cólera de Dios, de Werner Herzog, protagonizada por Klaus Kinski. Ya hablaremos en programas sucesivos de ese actorazo descomunal y perfecto hijo de puta detrás de las cámaras. Ahora vamos a centrarnos en el olor del napal por la mañana, que diría el coronel Bill Kilgore, encarnado por Robert Duvall. Aquí el tema principal es el horror de la guerra, algo que desgraciadamente está de rabiosa actualidad, está de moda, pegar pepinazos por el mundo y arrasar con todo. Y no hablo de Piratas del Caribe, de eso que de arrasa con lo que veas y generoso no seas. Joan, pese a que la hayamos visto varias veces ya, claro, siempre es difícil enfrentarse a algo tan crudo como lo que se narra en esta película, ¿verdad? Desde luego, y bueno, y gracias Alberto por la explicación, como nuestro sheriff súper ilustrativo. Es una experiencia, es un viaje, y cada vez que te enfrentas a ella, no es que descubras cosas nuevas, que quizás es un tópico, pero siempre la ves desde nuevas perspectivas o te fijas en detalles diferentes cada vez, ¿no? Yo hace muchos años que la veo. Sí, he intentado muchas veces verla cada año, al menos una vez cada año. Sí. Ahora hacía un tiempo que no hacía 4 o 5 años que no la veía. Y no, la verdad es que cada vez que la ves es esplendorosa y es un viaje que debes iniciar y que tienes que traspasar como puedas, pero al mismo tiempo es tan absolutamente hipnótica y tan absolutamente deslumbrante visualmente. Incluso poética también, ¿no? Sí, tiene un aspecto claramente, pues tiene una belleza incluso, ¿no? Un aspecto lírico, con esa voz en off también, con esas imágenes, con esos montajes encadenados que utiliza Coppola. Entonces es asombrosa. O sea, entonces es un viaje que... Y tiene para mí, Apocalypse Now, la vea tantas veces como la vea, no me cansa. O sea, me parece una película que es un absoluto tótem y que es ya historia del cine, pero es historia del arte y yo creo que ya es un clásico como las grandes novelas del 19, o sea, y tan buena como la novela de Conrad en la que se basa y podría ser tan buena como cualquier novela clásica, o sea, porque es que es una película que ya está establecida, es como
establece el canon sobre lo que es este tipo de cine y quizás la película definitiva de Vietnam, no lo sé, pero es mucho más que una película sobre la guerra de Vietnam. Para mí tiene dos aspectos, como digo, dos aspectos que siempre me hacen disfrutar por igual. Y a veces me inclino más por uno y a veces me inclino más por otro. Uno es el aspecto puramente sensorial de la película. O sea, yo disfruto simplemente dejándome llevar río arriba con Willard y disfruto del viaje en el sentido más puramente visual, sonoro, poético, si quieres, lírico, oscuro, Sí, sobre todo oscuro, sí. de ese viaje al horror y ese viaje Sí. a una pesadilla que es Apocalypse Now. Y a veces me inclino y me dejo llevar solo por eso, pero es que a veces, o de forma conjunta, me dejo llevar por los aspectos más filosóficos y más intelectuales, por decirlo así, de la película, que los tiene, Sí. los podemos comentar. O sea, es que cada escena, cada diálogo, cada pequeño detalle que está en la película significa algo más allá de lo evidente o más allá de lo estrictamente explícito, ¿no? O puramente directo, ¿no? O sea, hay algo siempre que te están intentando decir más allá. Y pasa con casi cada escena, ¿no? Con cada paso en este viaje hacia el coronel Kurtz. Entonces, es una película que, tanto por la vertiente más filosófica, intelectual, como por la vertiente meramente sensorial, me parece que es un triunfo absoluto y nunca, nunca, nunca me cansa. Yo creo que ya es un clásico absoluto, veas la versión que veas, porque al final da igual, ¿no? Pero, aunque bueno, quizá nosotros hemos visto la Redux o la Final Cut, que más o menos son muy parecidas, y Sí, creo que es la versión, bueno, te dan más de Apocalypse Now, entonces si te dan más, para mí mejor, ¿no? Pero vamos, yo la verdad es que esto como previo me parece interesante, esas dos vertientes que tiene la película y que siempre, siempre logra atraparme en ese viaje al horror, siempre. sí, a ver, para los que no lo sepan, hay 3 versiones. Está la cinematográfica de 2,5, está la Redux de 4 horas y está el corte final de Coppola, que son 3 horas y 20. La Redux es un poquito más porque sobre todo te cuenta alguna anécdota del rodaje, cómo lo montaron, la presentación de la película en el Festival de Cannes, todo eso. Y luego mete alguna escena también adicional que no está en el Final Cut. El caso, podéis ver la que queráis. Nosotros, bueno, hemos disfrutado de las 3 en días sucesivos, por supuesto, porque no es plan de volverse loco como el coronel Kurtz, ese personaje tan oscuro, tan siniestro al que siguen como un dios en esa Camboya aparentemente neutral, pero que luego veremos que no es tan neutral porque uno cuando entra ahí no sabe si va a salir o va a salir hecho con los pies por delante, ¿no? Hablaremos también del gran personaje interpretado por Dennis Hopper y de todos los aspectos. Bueno, el rodaje. Brevemente, el rodaje de esta película fue una odisea, empezando porque Coppola, al igual que ha ocurrido con la reciente Megalópolis, tuvo que financiarla de su bolsillo. Fue su propia productora, American Zoetrope, la que lo costeó todo. ¿Por qué? Porque no contó con el apoyo del Pentágono. Era el Pentágono obligatorio, o sea, hasta la actualidad en el cine bélico de Estados Unidos. Está rodada en Filipinas, además, un país que, bueno, no contaba con la infraestructura necesaria. De hecho, el equipo militar se tuvo que conseguir a raíz de un trato con el dictador Marcos. Y una cosa curiosa es que en ese momento se estaba librando una guerra civil contra los opositores al régimen, rebeldes comunistas, y de cuando en cuando los helicópteros de la cinta tenían que abandonar el set de rodaje para que no entrasen en acción, en fuego real, en la verdadera batalla. Esto es una pregunta que os formulo a los dos. ¿Vosotros cuando veis la película sentís que estáis en la jungla junto a los personajes? Porque a mí me pasa, es más, tengo que asegurarme de que no me he movido del salón de mi casa, Alberto. Sí, a mí me pasa. A mí me pasa porque Apocalypse Now es Vietnam, ¿no? Si lo dijo Coppola. Es que, claro, yo siempre he sido escéptico con esto que dicen que es una película antibelicista. Es que va mucho más allá. Es que va mucho más allá. O sea, no se queda en una película de panfleto o de discurso ahí en una trinchera que mala es la guerra, ¿no? Va más allá. O sea, directamente es que ha cogido un pedazo de lo que es la guerra en sí, cualquier guerra, ¿no? Y luego encima Vietnam, que fue especialmente traumática, y lo han puesto a 24 fotogramas, ¿no? Por segundo.
Es que es Vietnam, es que no es una película sobre Vietnam, es que es Vietnam, el propio Coppola lo dice. Y yo, la verdad, es que mi montaje favorito es el Redux. Fíjate que el Final Cut no lo he visto, porque ya yo creo que ya es Es demasiado. filming para los que queráis verlo. El Final Cut está en filming. Sí, Pues Hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio está en filming. es que sabéis lo que pasa. Pero si has visto el Redux, perdona, has visto ya todo, porque el Redux es lo que Exactamente, tiene, has visto lo tiene todo. todo. No Lo tienes tiene falta todo. de verlo porque no te has perdido nada. O sea, ya Claro. lo has visto todo. Final en el- Cut es menos, hay menos que en el Redux. Es que además vosotros sois soldados de reemplazo. O sea, vosotros habéis ido una vez a Vietnam y habéis vuelto. Pero es que yo soy soldado profesional. Yo he ido ya 2 veces a Vietnam porque yo, semanas atrás de este podcast, me volví a ver por la noche Apocalypse Now Redux por voluntad propia, no por necesidad de grabar ningún programa. Las Entonces, 4 claro, horas. yo lo he visto este año 2 veces en el mismo año y 2 veces en el mismo trimestre. Entonces, claro, yo ya tengo un nivel de estrés postraumático acojonante. He de decir que estoy a un paso de cogerte porque yo vi el Final Cut y esta mañana me puse a ver escenas del Redux y yo, mi voluntad de verdad era ver algunas escenas. Joder, Sí. Cuando me doy cuenta digo, pero si la estoy viendo entera, tío. Claro, es que la ves entera, ¿no? Pero a mí me genera cierto estrés la película, estrés de Sí, que me pasa como decir, ¿no? Que tú sientes que estás ahí. sí. Porque encima la puta barcaza esta va lenta como su puta madre, o sea, no puede ir más lenta la barcaza, o sea, eso es algo que siempre me ha sorprendido, o sea, parece que es que está hecho a posta para que vaya, para que te desesperes, y luego encima les atacan, les tiran flechas, les tiran lanzas, hay Les un queman el bombardeo, toldo. les queman el toldo los otros de otra unidad que van por ahí Encima salvajes son de otra perdidos. unidad, son soldados americanos. Sí, sí, o sea, si no, pero vamos a ver, tenéis que tener en cuenta una cosa. La guerra es un puto caos y es un desastre. Hombre. Y en la guerra, esta película tú la ves y dices, coño, claro, si tú la ves con ojos escépticos, que dices, bueno, es que un coronel que en mitad de un tiroteo se ponga aquí con las tablas de surf y tal, dices, hombre, no es creíble, pero es que yo sí me lo creo. O sea, Yo me lo creo. yo sí Ahora, me lo creo. Yo sí ahora me lo que- creo porque la guerra es que es un caos. Luego me creo perfectamente lo de los tíos estos con la lancha que les tiran y les queman el toldo sí, a los protagonistas. Me lo creo porque la gente se salvaja, le dan un permiso un día y se van al pueblo y se emborrachan y se lían a tiros con uno. O se tiran a una poza y se mueren porque están borrachos perdidos. ¿Sabes? O sea, es que esas cosas que pasan, ese descontrol que pasa en la película es que es perfectamente creíble. O sea, sí, es que sí. es perfectamente creíble. O sea, tú piensas que estás en una jungla, que estás muerto del calor. Los bichos. Ah, por cierto, los bichos matan más que las balas, ¿eh? O sea, las picaduras de mosquito, las picaduras de serpiente, las insolaciones, las enfermedades, eso mata más que las balas. O sea, y ya ha pasado en otras guerras en estas áreas del mundo que mata más el ambiente que los tiros, ¿eh? Sí, por supuesto. Ojo, que no es ninguna broma, pero yo sí me lo creo, yo me creo la película y además tú piensas que está hecha en el 79. O sea, oficialmente para Estados Unidos y ya para todo el mundo acaba en el 75 la guerra. O sea, claro, se rodó al poco de acabar. O sea, porque claro, se estrenó en el 79, pero se empezó a rodar en el 76, si no recuerdo mal. Pero se postergó porque hubo un tifón o algo parecido, no recuerdo qué era. Sí, mira, Tifón te lo Olga. cuento. Creo que Tifón 4 Olga. años, estuvieron como Fue, 4 años, mira, 4 El años. tifón Olga era, si no recuerdo mal. sí, mira, es Pero que lo tengo aquí en el libro de grandes clásicos del cine editado por Taschen, os lo leo. Bueno, empiezo leyendo. 3 semanas después de que Harvey Keitel asumiera el papel de Willard, lo sustituyeron por el casi desconocido Martin Sheen, porque la interpretación expresiva de Keitel no se correspondía con las ideas de Coppola, que tenía en mente un protagonista más pasivo. Fue este un error caro, pero nada grave si lo comparamos con lo que vendría después. Un tifón devastador que destruyó las costosas escenografías, el ataque al corazón, casi mortal de Martin Sheen, la Sí. dificultad de trabajar con el excéntrico y voluminoso Brando, que pesaba 100 y pico kilos, y sobre todo los problemas que comportaron los constantes cambios de guión de Coppola provocaron que se tuvieran que interrumpir los trabajos varias veces y que el rodaje se alargara, ojo a esto, de 4 a 15 meses, repito, de 4 a 15 meses. El presupuesto de 16 millones de dólares se agotó muy pronto y Coppola, próximo al colapso físico y psíquico, se vio obligado a hipotecar su finca particular para poder reunir otra vez la misma cifra, 16 millonazos
de vellón. Sí, sí. Y amenazó con suicidarse Coppola 3 veces a lo largo del rodaje. Ojo, en el documental ese sobre Apocalypse Now, ¿no? Que con grabaciones que hacía su mujer. ¿Dónde está ese documental? Bueno, está en Filmin. Que todo está en Filmin, joder. Sí. Es el documental de Viaje al corazón de las tinieblas. No sé cómo, ahora no me acuerdo cómo se llama. Hay que verle. Pero es un documental que está hecho a partir de grabaciones de Eleanor Coppola, que le iba haciendo durante el rodaje. Espera, que os digo cómo se llama. Es el documental de Apocalypse Now. Bueno, ahí se ve, es Corazón en tinieblas, o también se llama, sí, Corazón en tinieblas, en inglés es Hearts of Darkness. Hearts of Darkness, y hasta hace poco estaba en Filmin. No sé si ahora está. Es un documental muy... Ahora no está en Filmin, ¿ves? Ahora no. Pero ha estado durante un tiempo y volverá a estar. Sí, es un documental muy interesante, de 1h30, en el que se ven todos estos problemas de rodaje, en el que se ve el momento del infarto de Martin Sheen y grabaciones de el propio Coppola, que pobrecillo, macho. En que Coppola grababa y decía, esto que no se sepa, porque si se sabe esto, porque estaba viendo ya muchas filtraciones a la prensa de este rodaje está siendo un desastre, sí, como ha pasado con Megalópolis hace nada, ¿no? Sí, y ya estaba ya el salseo servido. Entonces Coppola hay una grabación que dice, Martin Sheen no ha tenido un ataque al corazón hasta que yo lo diga, o Martin Sheen no va a morir hasta que yo lo diga. O sea, que dijo, no va a morir hasta que yo lo diga. Como qué diciendo, gran frase, ¿eh? Joder. Que luego dice, él se ha arrepentido de decir eso, porque decir, me parece que soy un tío inhumano y tal, pero es que yo lo que no quería es que se me descontrolara el rodaje. Es que porque bastante descontrolado estaba yo. Y está claro. Tú piensas que la lógica de un rodaje tan extremo se parece mínimamente a la lógica de la guerra. O sea, a veces hay que ser... Vietnam real. Sí, hay que ser un cabrón para sobrevivir. A veces hay que pero muchos integrantes del equipo de Apocalypse Now encontraron analogías con el Vietnam real. Y claro, yo ahora lo reflexiono y digo, pero ¿cómo no las vas a encontrar si tú ves, ya no la película, tú ves imágenes del rodaje y dices, pero esto es un caos, tío. Claro. Pero ¿cómo es posible que hayan podido rodar esta escena de la cabalgata de las Valquirias ahí bombardeando la aldea? Pero esto ¿cuántas veces se ha tenido que repetir? Esto es imposible rodar, o sea, esto solo lo rueda un maestro, un tío que tenga ahí, perdón la expresión, pero que tenga un par de cojonazos ahí que los ponga encima de la mesa. Como campanarios góticos. Sí, pero esto, yo me imagino a Coppola diciendo, venga, va, si acabamos pronto, fiesta, como cuando Bill Kilgore dice eso de, si acabamos pronto, volamos a no sé dónde a hacer surf, que esa es otra. A mí el personaje de Bill Kilgore, a raíz de lo que comentaba Alberto antes, yo me lo creo por una razón. Veréis, yo me lo creo porque Bill Kilgore para mí es un tipo que lleva tantos años de servicio, ha visto tantas cosas, tanto horror, que se ha construido, se ha formado una especie de coraza de invulnerabilidad. Es decir, es un tipo que utiliza el surf como vía de escape. Y cuando le dicen, coronel, uno de sus marineros es el soldado Lance Johnson, creo que se llama, y dice, coño, el surfista, tal, y dice, no me llame señor, yo solo Bill, y empieza a hablar del surf con él, y ya no hay otra, parece que ya no hay otra cosa más que el surf. Y luego cuando enlazan también con la escena de Wheeler, cuando dice eso de, si Kilgore hace así la guerra, no entiendo qué tienen contra Kurtz, pero es que ese es el verdadero horror, es esa ferocidad del ser humano, el proceso de cómo se asalvaja una persona durante toda la contienda. Eso se ilustra muy bien en una película también de Vietnam que me encanta, que es Platoon. Eso se ve muy bien en Platoon de Oliver Stone. Pero es que yo me lo creo porque este tipo, aparte de que, bueno, le da igual la muerte, es como que ha visto tanto horror que ya la muerte, pues bueno, es algo que forma parte, en el fondo forma parte de la vida, pero bueno, si me muero, pues me morí, ¿no? Pero lo del surf, cuando uno lo ve por primera vez y dices, hostia, este tío está loco. Pero es que no, en realidad no está loco, en realidad es que es la vía de escape que él encuentra ante tanto horror. O sea, y también me lo creo, al igual que me creo a Kurt. Pero no es cruel, pero si te das cuenta, Kilgore no es cruel, o sea, está loco porque se le ha ido la cabeza, pero no es cruel, o sea, es un tío que lo dice el propio Willard, dice... No está loco, pero no hace el mal. El mal lo hace Kurt. Hace lo que tiene que hacer. A ver, no hace el mal lo hacen todos, esto lo comentaremos porque también aquí la hipocresía es un tema principal. En las guerras se basan en la hipocresía del ser humano, como cuando llega Willard allí y dicen, usted tiene que matar a Kurtz porque Kurtz mata y se ha vuelto loco. O sea, vamos a castigar el asesinato con más asesinatos. Pero ellos no se replantean una cosa de, esto igual está mal, lo que estamos haciendo. No, usted tiene una misión y usted va a cumplir la misión. No nos cuestionamos nada.
porque Kurt se ha vuelto loco y nosotros tenemos que matarlo. Entonces ahí sí. entra en juego lo que decía Joan antes del aspecto Sí, filosófico para mí y también, la degradación moral. solo un comentario breve de Kilgore, del Sí, personaje de sí. Robert Duvall. Estoy de acuerdo contigo, es su vía de escape y al mismo tiempo, y Coppola lo dijo en su momento, es un poco como la figura esa del el soldado el gran vencedor, es decir, en realidad él se ve como como un civilizador, es decir, él va allí, cumple lo que es la misión que tiene que cumplir, lo hace de una forma expeditiva, o sea, como quien cumple con el expediente, o sea, hay que hacer esto, hay que bombardear a esta gente, vamos, los bombardeamos rapidito y que a las 5 de la tarde quiero acabar, que me quiero ir a Sí. hacer surf. Digamos que es como lo que tú decías, que se vuelve salvaje. Sí. También es un poco cómo se vuelve frío, ¿no? La frialdad de decir, esto para mí es un trabajo, estoy aquí un tiempo, hago el trabajo y luego me voy a hacer algo que a mí me sirva de vía de escape para escapar de este horror y espero que algún día, porque lo dice, algún día acabará esta guerra, como diciendo, yo estoy aquí de paso, hago lo que me mandan, lo hago lo más rápido, expeditivo y bien que puedo. Además es un tío como súper, el tío tieso, ¿sabes? Como muy masculino, es decir, que es como un tío que tiene las ideas claras y que está muy enfocado, ¿sabes? Como, Sí. y que va a hacer su trabajo y cuando acaba, otra cosa. Y que en realidad lo que le interesa son otras cosas. Le interesa el surf, le interesa... Que esto a lo mejor lo está enajenando, sin duda, sin duda. Sí. Pero es lo que tú dices, lo hace porque si no es insoportable Pero no vivir es en un loco como Walter Kurtz. No es un No, loco. es que de hecho es lo que te iba a decir antes. Willard lo dice en algún momento cuando están haciendo la barbacoa esa por la noche, Kilgore y sus hombres, dice, en realidad es buen tipo, sus soldados Sí. le quieren. O sea, dice, sus soldados le gusta estar con él se preocupa de ellos, dice Willard, y además tiene un aura especial como de estos tipos que tú sabes que no le va a pasar nada, ¿no? Y es verdad, tío, o sea, tiene un aura especial, o sea, yo creo que en otra circunstancia, este tipo, pues sería un estadounidense normal, digamos, amable, ¿no? Bueno, pues eso, un vecino que tú querrías tener, o sea, con el que tú te llevarías bien. Pero claro, su profesión es esa. Pulcro como Tom Hagen. Sí, sí, pero su profesión es esa y efectivamente parece que es así como, bueno, uno de los jefazos, pero luego no es tan jefazo. Y luego al final se ve esa humanidad a través de su personaje que se ha creado. O sea, es un personaje curioso, Kilgore. Sí, no es tan jefazo porque la guerra, bueno, ya sabes que le hacen 4 payasos que joden el circo, lo dice el propio Willard ahí cuando acaba el espectáculo. Ese espectáculo que, bueno, es bastante denigrante por otro lado, pero, en fin, la gente está asalvajada. No, pero el caso, tú ten en cuenta que en la presentación del personaje de Duvall, de Kilgore, el tío baja del helicóptero y lo primero que dice es, tráeme las cartas de la muerte. O sea, un tío que en mitad del horror, en mitad de la guerra, porque están en mitad de la batalla, están en el puro fragor de la batalla, saca una baraja y empieza a poner cartas en los cadáveres de los soldados del Vietcong para que ellos sepan, el enemigo sepa quién ha hecho eso es de ser un tío con una frialdad y con unos nervios de acero y con una... O sea, con unos años de experiencia que ha visto tantas cosas, y dice, pues aquí, y si me pegan un pepinazo, yo sé que no me lo van a pegar porque es lo que dice Willard, no le va a pasar nada, es como que él sabe que no le va a pasar nada, es esa fachada de invulnerabilidad de decir, bueno, venga, va, estoy aquí. Pero, joder, yo recuerdo la primera vez que vi esa escena, dije, pero ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? Pero es que cuando uno va cumpliendo años y vuelve a ver la película, dice, es que esto es la guerra, como decía Albert antes, es un caos, y esto me creo que pase perfectamente, esto y otras muchas barbaridades, pero como han ilustrado muchas películas, pero yo creo que el nivel de detalle y de inmersión, y sobre todo la capacidad que tiene Coppola para hacer poesía o del horror, algo fascinante con la escena de la cabalgata de las Valquirias, no lo ha hecho ninguna otra película que Apocalypse Now. Y a mí eso, a día de hoy, me sigue maravillando, porque dices, estoy viendo cómo están aniquilando a poblaciones enteras, pero no puedo apartar la vista de lo que se me está mostrando y dices, wow, es
la hostia. Y sigue habiendo debate porque hay gente, sobre todo que lo comenta en YouTube y analistas de cine, que creen que esa escena convierte a Apocalypse Now en una película que se sale, o sea, quiero decir, no es que sobrepase la idea de el cine antibelicista, que eso es un éxito, ¿no? Sobrepasar lo propuesto, ir hacia adelante es un éxito, ¿no? No, pero hay gente que dice que no es una película ni siquiera antibelicista, que por esa escena se acerca más a la película belicista, porque dicen que muestra el ataque al campamento de una manera, con la música, pero yo estoy en desacuerdo. O sea, yo estoy en desacuerdo. Al final, para mí esa escena va en consonancia a que, como ya hemos dicho, la guerra es un caos moral, es un caos logístico, es un caos lógico, es un caos en muchos aspectos. Es un sinsentido. Es un sinsentido. Y eso que hacen los soldados de poner la música, motivarse y todo, y vender como un ritual ascético, como un ritual superior, esto de poner la música de Wagner, de atacar, eso es un caos. Eso es caos. Otra de tantas cosas. Claro, es caos moral, es como, pero ¿por qué hacéis esto? Por la lógica de la guerra. O sea, estáis haciendo esto. O sea, porque todo esto, al final, es la lógica de la guerra, sí, pero es que además se le añade la parte de el sinsentido. Vale, tíos, pero ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis lo de la música? ¿Por qué hacéis lo de las lanchas, lo de las tablas de surf? ¿Por qué unos tíos de repente nos encontramos de otra unidad y porque sí nos queman el toldo? O sea, es que no hay explicación. Es que no hay explicación, o sea, no hay explicación. Yo creo que es lo que tú dices. Es el caos. Sí, es lo que tú dices, es el caos. Es el caos de la guerra y que además se produce esa simbiosis que pocas veces vista en el cine, que es entre la experiencia del rodaje y lo que quiere contar la película, que se unen en el sentido de que el propio caos del rodaje parece trasladarse a la pantalla de alguna forma. Una guerra dentro de una guerra. Sí, el caos en sí es una guerra. El rodaje en sí es una guerra. Exacto. Entonces parece como... Es una película que a mí siempre me da la sensación de que, a pesar de que tiene un guión, a pesar de que la trabajaron, por supuesto, y se veían, pero una película que se va haciendo a medida que la van rodando. Da esa sensación también. Porque, de hecho, en el Coppola hacía muchos cambios mientras iba rodando la película. Claro, tardó tantos meses que entre medias, pues él iba pues cambiando guión, iba modificando aspectos, hasta el punto de que primero tenía previsto un final con John Milius, con el guionista, que era bombardear el lugar donde está Kurtz, pero luego cuando llegó Brando al rodaje, que por cierto, que como decía Martín, llegó con no sé cuántos kilos de más, llegó sin haberse aprendido ni una línea del guión. Como siempre. Y como siempre, por otro lado. Como siempre. Y llegó para rodar una semana y cobrar $1 millón. Y lo primero que le dijo a Coppola, Brando a Coppola, le dijo, te has metido en un laberinto. Como diciendo, ni tú sabes cómo salir de esta película. Entonces, a partir de ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Y empezaron a improvisar las escenas. Sí, pero tiene gracia que lo diga él cuando precisamente viene a complicar más las cosas, ¿sabes? Viene a cobrar el cheque y a complicarle la vida una semanita a Coppola. Claro, pero es que se la complica precisamente porque Coppola no puede grabar lo que quiere grabar con Marlon Brando porque está gordo como una pera, el cabrón. Entonces le tiene que sumergir en tinieblas, que también te digo, luego quedó de puta madre, ¿eh? Ojo, claro. Luego quedó mejor incluso, pero que lo dijese en ese momento, yo si soy Coppola le digo, mira, corre, o sea, corre por la selva, ¿sabes? Claro, es que imagínate que Coppola, después de todo el tiempo que está allí, llega Brando en este plan. Tiene a Dennis Hopper medio drogado también, que tampoco se sabía ni una línea del guión. O sea, era horroroso aquel rodaje. Y aún así, Coppola, con lo poco que tiene, saca oro. O sea, él y la fotografía de Vittorio Storaro, que ya lo comentaremos, pero ese mundo en tinieblas, y saca oro. Y realmente hace un final que es lo más coherente, creo, posible, porque es que la película no podía acabar de otra manera que de una forma tan terrorífica, intimista y filosófica, porque es que no podía acabar con un simple bombardeo. Es más, si os fijáis en el Redux, o sea, en la versión cinematográfica, al final de la película había unos créditos y se veía el bombardeo del campamento, o sea, de la zona donde estaba Kurtz. En el Redux ya no ordena el bombardeo y en el Final Cut tampoco. O sea, se va y no hay bombardeo.
Lo cual me parece mucho más coherente también con la idea de la película. Pero sí, esa idea de que la película es un work in progress, o sea, la película se va haciendo a medida que el rodaje avanza, ¿no? Y ya un último apunte que quería hacer sobre Martin Sheen, lo que habéis comentado de que incluso la dificultad de que empezaron con Harvey Keitel, que esto lo has comentado antes, Martín, y es un aspecto que me parece interesante porque Keitel no es que lo despidieran porque es un mal actor, al contrario, es un actor maravilloso, estupendo, fantástico, pero yo creo que lo que decías era demasiado expresivo y yo creo que lo que buscaba Coppola, claro, si tú te fijas en Keitel en todas sus películas, es un tío que tiene una mirada que solo con la mirada es súper penetrante, profunda. Lobuna, tiene una mirada lobuna. Lobuna total, exacto. Es muy activo. O sea, sin hacer nada, Keitel es muy activo. Y él necesitaba un personaje que fuera pasivo y que fuera un receptáculo vacío. Y tú vas con Martin Sheen observando, es un observador. Vas rellenándolo con la voz en off. Y claro, que por cierto, la voz en off me parece una de las mejores decisiones que se podían tomar en la película. ¿eh? Sí, porque si no hubiese sido demasiado ambiguo. Hubiese sido probablemente cine poético de Tarkovsky. O sea, hubiese sido otra cosa. Y el público americano a lo mejor no lo habría recibido igual. ¿eh? Y por eso yo creo que Martin Sheen, haciendo quizá, que no es que no interprete, pero es que interpreta de una manera que gracias a su propia expresión se facilita esa actuación. O sea, es una actuación que él está completamente pasivo, receptivo, y tú como espectador estás con él y realmente es que el tío no expresa absolutamente nada. O sea, pero salvo porque tiene sentido. Que viene de la guerra. Claro, tiene síndrome de estrés postraumático. Claro. Está destrozado por dentro. Pero está quemado daos cuenta, con ese inicio de la película, cómo vemos el bombardeo, el fuego, las columnas de fuego y el humo negro ascendiendo al cielo, como si fuera Blade Runner en el 82, ¿os acordáis? La introducción, sonando el The End de The Doors. Y luego, cómo los helicópteros empiezan a sonar el zumbido, las hélices. Y poco a poco nos vamos trasladando a la habitación en la que está Willard, en la que está Martin Sheen, pero seguimos escuchando el sonido de los helicópteros. Y hay un momento en el que Coppola pone la cámara de tal manera que enfoca el ventilador por la del techo, pero seguimos escuchando el ruido del helicóptero, fruto del estrés postraumático de este hombre. Sí. Y ya es cuando luego dice, sigo estando en Saigón, qué mierda, me siento vacío, aquí el enemigo se hace más fuerte, Charlie, que es como llaman al Vietcong, se hace más fuerte dentro de este habitáculo. Y hay una cosa que él dice que a mí me rompe siempre, que es cuando habla de su mujer, que la única comunicación que mantuvo con ella es para afirmar su petición de divorcio. Y hay un momento en el que él suelta, cuando estoy aquí quiero regresar allí, pero cuando estoy allí quiero volver de inmediato aquí, quiero que me asignen otra misión. Quizá, o sea, yo os pregunto, ¿es la guerra una especie de... genera adicción la guerra? Porque claro, tal como lo dice, de estoy aquí, pero quiero volver a casa, pero cuando estoy en casa quiero rápidamente que me vuelvan a designar una misión, y esta en concreto de matar a Kurtz, me la traen a la habitación, me la traen en bandeja, quizá también esa escena en la que él se corta de verdad porque está borracho de verdad, lo cual es, bueno, pues aporta mucha más autenticidad a la interpretación, pero también es como una manera de romper con todo, con ese horror, con ese estrés, ese tormento que él vive. Yo creo que la decisión de contratar a Martin Sheen, porque evidentemente la interpretación es mucho más pasiva, fue muy acertada, porque necesitamos un protagonista, precisamente eso, que se mantuviese impasible ante tanto terror, ante tanta sin razón, y Harvey Keitel, siendo un actorazo magnífico como es, pues lo que dices tú, Joan, con la mirada, pues ya no te da esa sensación de pasividad, ¿no? Entonces yo... Porque es la mirada del espectador, o sea, Sheen Claro. es la mirada del espectador, que tiene que ser neutra, pasiva, para poder captar todo ese horror, ¿no? ¿Pero vosotros creéis que realmente la guerra genera adicción a raíz de lo que dice Martin Sheen, o genera, digamos, una especie como de dependencia? A mí es la sensación que me da, porque... Yo creo que sí, pero no es una adicción como tú puedes tener, por ejemplo, una adicción al alcohol o a las drogas. Bueno, esto, por lo que yo sé, cuando están en combate, cuando las personas están en combate por el estrés, se activan partes de tu cerebro que lo único que le importan es sobrevivir. O sea, estás bajo un ataque y lo único que le importa a esa parte de tu cerebro que toma el control es sobrevivir. O sea, la humanidad
se elimina. O sea, cuando alguien en una guerra mata a alguien por primera vez, no siente una mierda por ese que se acaba de cargar. Porque tu cerebro es tío, sobrevive. O sea, ya luego hablamos de lo que quieras, con lo que has hecho aquí o lo que has hecho allá, pero es así. Entonces yo creo que lo que pasa, que esto ya a lo mejor neurólogos nos llevan la contraria o nos aclaran qué pasa exactamente por las cabezas, pero yo creo que cuando una persona se acostumbra, porque esto es que el problema, mira, yo en mi universidad, el primer mes del principio de la carrera teníamos 2 veteranos. Uno de ellos había estado en 2012 en Afganistán con el ejército del aire y les atacaban a tropas españolas los talibanes 5 veces al día. O sea, les disparaban al puesto 5 veces al día. Y me dijo este compañero, me contó historias para no dormir. Y me dijo, mira, el problema de la guerra es que te acostumbras a una serie de cosas que dices, el problema de verdad ya no es que te las hagan, sino que te acostumbras a ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cerebro se programa para la guerra. Pero previamente está programado para la paz también, para vivir en sociedad. Entonces tú tienes 2 programaciones, tienes la programación de la guerra y la programación de la paz. Entonces ahora tu cerebro, ¿cuál hace? Una u otra, que estoy en paz o estoy en guerra, estoy en paz o estoy en guerra. O sea, pero tú al principio solo tenías una. El choque viene cuando te preparan para la guerra y cuando te acostumbras a la guerra. Y piensa que una persona a mí me ha dicho que le disparaban 5 veces al día y me dice, y yo me acostumbré. 7 meses que estuve en Afganistán me dijo, yo me acostumbré. Y me dice, el problema, Alberto, es que te acostumbras. Y efectivamente luego tuve problemas de estrés postraumático. Para no tenerlos. Porque si a mí me disparan 5 veces al día, yo me vuelvo gilipollas. O sea, son 5 veces al día que puedes morir. O sea, que se acabó. O sea, si te da una bala, esto no es un videojuego, tío. Se acabó, ya no hay más. O sea, punto. Te Sí, mueres. sí, sí, es un poco, claro, es esa programación que dices que hasta que no vuelves y de alguna forma olvidas esa parte de tu cerebro que ha estado bloqueada por la guerra, no vuelves a la realidad de alguna forma, ¿no? Es cuando te sale todo, ¿no? Es cuando te sale el estrés postraumático, el shock. Claro, es interesante. Yo creo que sobre esta cuestión estoy de acuerdo, tiene que ser algo de esto, ¿no? El hecho de decir quiero volver, pero cuando estoy allí quiero volver a la guerra, porque no ha desconectado ni de una cosa ni de otra. Y yo creo que la propia escena inicial eh, también hay una cuestión que siempre me sobrevuela la mente, ¿no? Y pienso, y es ese montaje encadenado y con la música de The End, de la canción The End de los Doors. Hay un momento, antes del plano que comentaba Martín, del ventilador, hay un momento en el que hay un montaje encadenado en el que se ve él está como boca abajo, porque está tumbado en la cama, pero el plano muestra la cara boca abajo, y a un lado de la imagen y al otro lado de la imagen se ve una estatua de las que hay al final de la película en el campamento de Kurtz. Y luego hay Sí. un encadenado con él, con la cara ya pintada, como va a ir, camuflada, como va a ir al final de la película. Y claro, te está anticipando el final desde ese principio, te está sonando the end, el fin. Entonces la idea de no es que el principio de la película sea el final, no, el principio de la película es el principio de la película, pero desde un punto de vista narrativo o incluso filosófico, yo creo que Coppola te está diciendo, con esto de ir, volver, que él necesita ir y volver, yo creo que es que este señor, o sea, Willard ha entrado en un círculo vicioso, circular, en el que él lo único que espera es una misión y otra misión y otra misión, pero yo creo que de cada misión no tengo claro que extraiga mucho aprendizaje en el sentido de, o sea, me van a dar una misión, la voy a ejecutar, no sé hasta qué punto va a sacar nada en claro, porque esto es la guerra, es lo que decía Alberto, esto es un caos y esto es terrible. Entonces no hay nada que aprender de esto. Entonces por ahí es un argumento también a favor de que esto no es nada belicista, ¿no? Es decir, no me parece que sea una defensa de la No, guerra, no, no. muy al No, contrario, muy al contrario. No Si entiendo a Stanley, los críticos de Apocalypse Now que dicen que sí no, lo es. No lo entonces entiendo. yo pienso que es un montaje que te da una idea de circularidad en la historia y que incluso cuando acaba su misión y mata a Kurtz, podríamos volver a tener una escena de él en una habitación en Saigón, esperando otra misión. emborrachándose por todo lo que ha hecho y esperando otra misión. Yo creo que se suicida. Yo creo que al final de Apocalypse Now, en la ficción en off que sigue en nuestra cabeza, yo creo que Willard se pega un tiro, tío.
O sea, es muy posible. Sí, a ver, vamos a ver, hay que partir de la base que esto es una crónica del horror, de las perversiones humanas, de la degradación moral, de la hipocresía, del sinsentido de la guerra y sobre todo, o sea, yo lo de la crítica de que esto ensalza la guerra, hombre, yo creo que todo es respetable, pero no estoy nada de acuerdo. Es como cuando uno ve Johnny cogió su fusil. ¿Cómo va a ensalzar eso la guerra? Eso es un drama, para mí el mejor drama antibelicista que se ha filmado. O sea, lo que hizo este Dalton Trumbo fue apoteósico. Tú sabes que la canción de Metallica One está basada en esa película. Sí. Para que veas, Pero es yo creo que no, no lo entiendo, no entiendo esas críticas y además yo creo que la película es mucho más que una película bélica. O sea, es una película muy filosófica. Muy filosófica, tiene una primera parte que es la que es bélica, pero también tiene una parte final. Pero el viaje por el interior de los personajes, sobre todo por el interior de Willard, por todo lo que le bulle por dentro, los remordimientos, la conciencia, esa forma que él tiene de proceder, esa pasividad, cuando él va en la lancha, esa barcaza que va lentísima, como decía Alberto antes, cuando está ahí, bueno, que está Lawrence Fishburne ahí, que firma como Larry Fishburne. Pero sí, o sea, cuando él empieza a hacer el análisis de sus compañeros, no, es que eran todos 16, 17 años, jovencitos, tal, este es demasiado nervioso para Vietnam e incluso demasiado nervioso para Nueva Orleans, es decir, él va con gente que realmente no sabe a qué se está exponiendo, que es como, y vuelvo a Platoon porque la volví a ver recientemente y lo de Charlie Sheen es maravilloso. El personaje de Charlie Sheen se va a Vietnam porque está cansado de la universidad y dice, bueno, me cansé de la universidad, me voy a Vietnam. Y estos chavales es lo mismo, van a Vietnam sin saber realmente lo que es Vietnam. Entonces, hay un choque ahí de contrastes y de mentalidades brutal. O sea, estos tíos están en la barcaza prácticamente de juerga, mientras este hombre está repasando el dossier de Kurtz y al mismo tiempo fascinándose por el historial del coronel Walter Kurtz. Hay momentos en los que él dice, ¿por qué coño el alto mando quiere que yo mate a este hombre? ¿Cómo quieren que ponga yo fin a su mandato con extremo prejuicio, como dicen ellos? Claro, empiezas a ver no sé cuántas condecoraciones, Fuerza Aérea, Operación Arcángel, no sé qué, no sé cuánto, y a la vez él mismo se va fascinando por la propia figura de Kurtz, que está omnipresente. O sea, el personaje de Marlon Brando es como el de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. Es una omnipresencia total y absoluta y sale bien poco, pero los minutos que sale, los momentos que sale, da verdadero terror. O sea, desde esa grabación al principio, en ese sitio en el que están comiendo el roast beef, las gambas y tal, se escucha la voz. Yo la he visto en las dos versiones, versión original y versión doblada. Cuando uno escucha a Rogelio Hernández en nuestra versión y empieza a oír eso de soñé con un caracol caminando por el filo de una navaja y hay que aniquilarlos a todos cerdo tras cerdo y aldea tras aldea y ejército tras ejército y los asesinos me acusan a mí de asesino. Eso es un tío que está completamente enajenado y ahí sientes el verdadero terror a través de una voz. Es que tú no lo estás ni viendo. O sea, ¿cómo no lo va a venerar la gente? ¿Cómo no lo van a seguir como un dios si cada vez que habla es como que tiene un poder divino yo qué sé, el milagro de los panes y los peces, de abrir, de cruzar las aguas, no sé, es una deidad allí en Camboya, es una deidad, hasta el propio Dennis Hopper está fascinado por él, dice, fui a tomarle una foto y me dijo, te voy a matar. Y, ay, vale, no, perdón. O sea, tú imagínate. No, pero además es que cuando yo vi la película por primera vez, me pasaron dos cosas. La primera, bueno, yo creo que lo primero fue lo gracioso y luego lo no gracioso. Lo gracioso fue que en cuanto vi aparecer a Dennis Hopper, no me lo esperaba, y dije, hostia, Dennis Hopper, ¿qué hace aquí Dennis Hopper? Claro, y fue como el que faltaba, ¿no? O sea, claro, porque realmente no había necesidad de que estuviese ahí Dennis Hopper, pero queda bien. O sea, queda bien, porque es un fotógrafo que iba ahí a hacer fotos y se ha quedado, porque le han hipnotizado. Pero queda bien. Pero luego ya después de eso, cuando tú ves que hay tanta gente ahí que oscilan alrededor de Kurtz,
y ves todo el panorama cuando llevas 3 minutos, en esa parte de la película. No hace falta que estés toda la secuencia. Pero yo nunca he visto en el cine un ambiente de tanta opresión mental, por lo que dice Martín. O sea, tú piensas que lo que decían de la guerra de Vietnam, de ganarse sus mentes y sus corazones, Kurtz lo ha conseguido. O sea, Kurtz, en su intento de redención, haciendo esta parte de su vida de gurú espiritual en el fondo de la selva a la izquierda, es un violador mental. O sea, es un tío que ha violado todas las mentalidades que hay a su alrededor. O sea, o sea, ha destruido todas esas mentes. O sea, la suya estaba destruida, ya se termina de destruir por completo y ahora se dedica a destruir otras y a subyugar otras mentalidades. O sea, es que claro, no es solo llegar al final del camino, es que cuando se llega aquí, esto es el fin de toda razón, pero que ya nos lo habían dicho antes. Cuando lo del bombardeo, aparte de lo que tú has dicho, Joan, yo siempre he pensado que es una especie como de, creo que en inglés lo dicen foreshadowing, ¿no? Como anticipando algo que luego va a ocurrir. No sé si se dice exactamente así, pero es como que es muy sutil, ¿no? Que empieza el ataque con Napalm y empieza This is the end, ¿no? Y entonces yo siempre flash forward, ¿no? Claro, sí, es como anticipando sutilmente. Yo creo que ahí, aparte de lo que tú dices, yo creo que Coppola nos dice, bienvenidos, esto es el fin de toda razón. Por eso The End, ¿no? Entonces, luego al final de la película, ya dices, vale, esto es el fin de toda razón. Es verdad, es cierto. Y ves toda la parte final de la comuna esta que tienen. Yo, además, es que claro, yo esto lo quería comentar, así como muy breve. Yo, en mi familia hubo, ya no, pero hubo veteranos de Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial. Lo que vemos en la película de estrés postraumático es que ocurre. O sea, uno de mis antepasados volvió de la guerra y alcohólico perdido, el pobre. O sea, alcohólico perdido. Otro jamás habló de lo que vio allí. Una vez habló de ello. Una vez. Esto, luego, con lo que me contó el compañero, es que estas cosas, claro, tú te quedas como diciendo, vale, sí, es una película sobre la guerra de Vietnam, es Vietnam, traspasa el mensaje antibelicista, pero es que si tú investigas en tus abuelos o bisabuelos, hay gente que pasó por cosas así. O sea, no están tan lejos de nosotros. O sea, nosotros hoy día, claro, vivimos un mundo totalmente distinto. Ya no hay necesidad de irse a pegar tiros a una jungla, ¿no? Ya las cosas han cambiado. Ahora hay otros escenarios y otros problemas, pero en general han cambiado las cosas. Pero es que tu bisabuelo tenía un tipo de vida muy distinta, que se parecía bastante a la de estos pobres chavales, que con 18 años te toca ir a pegar tiros y es lo que hay, ¿no? Pero eso nosotros no lo hemos vivido, pero no está tan lejos. Eso es lo que voy. O sea, este tipo de cosas no están tan lejos en nuestra vida, no es algo que quede ya de hace 3 siglos, no es algo tan lejano. O sea, el mundo ha cambiado, pero hasta no hace mucho las cosas eran bastante parecidas a esto. Y la verdad es que cuanto más investiguéis sobre estrés postraumático, que por cierto, cuanto más investiguéis sobre esto, lo dijeron a raíz de 1982, de la primera película de Rambo, que es una película antibelicista, en mi opinión. Luego ya deriva en blockbuster de acción, pero la primera es antibelicista. Pero alguien dijo, no sé si fue en un documental sobre esa primera película, que hacia 1982, que ya había acabado la guerra de Vietnam, hacía 7 años, no sé si era al mes. Yo creo que al mes no puede ser, pues a lo mejor sería al año, pero me parece que era al año. En Estados Unidos, 15.000 veteranos se suicidaban hacia 1982, 7 años después del conflicto. Y claro, precisamente Acorralado, la primera película de Rambo, no acaba como debería acabar, que hay una escena en la que Rambo muere pero se eliminó, no acaba así, porque claro, los productores dijeron, ostras, es que hace 7 años hemos salido de Vietnam, tenemos al año suicidándose a 15.000 tíos, no les podemos dar una película que acabe así de triste, porque es que entonces ya apague y vámonos.
O sea, la guerra de Vietnam, que lo hemos comentado en otros podcasts, tiene un tremendísimo impacto en la cultura y en la sociedad estadounidense. Y en el cine da un revolcón al cine, la guerra de Vietnam. Pensar que todo el cine antibelicista de los 70 son obras maestras. O sea, realmente las películas notorias de los años 70, todas son obras maestras. Muy raro es que en los años 70 hay una película antibelicista que sea mala en el cine estadounidense. Que por cierto, vamos a otro tema también. El cine, que tenemos ahora en el 79, ponte que a lo mejor 20, 25, 30 años atrás no se trataba la guerra de la misma manera. Incluso se podía glorificar. Pero aquí ya no, amigo. Aquí ya el cine no trata este tema de la misma Es que manera. aquí no hay propaganda de ningún tipo ni glorificación No, no. alguna. Esto es la guerra, esto es el caos. Es el caos noqueando a la razón. Y esto que dices del estrés postraumático, claro, yo me acuerdo, por supuesto, de John Ford, que estuvo en la guerra y Sí. volvió fatal. Y claro, es que todos los caminos llevan a John Ford en esa Todos los película. caminos llevan a John Todos, Ford, todos. efectivamente. Pero es que, o sea, ese hombre, John Ford, vio tanto horror, vio tantas barbaridades, que de hecho lo sacaron. Sí. Lo En sacaron Normandía, después de Normandía, sí. Que ayer fue el día de, por cierto. porque dijeron, este señor no puede estar más aquí porque se muere, es que se va a morir. Y claro, en lo que tú comentabas antes del alcoholismo, pues es una de tantas cosas que le pueden suceder a uno que ha vivido pues en esa jungla, en ese caos, Es que le echaron por eso. Es que de Claro, hecho, claro. después de Normandía, piensa que Normandía es una carnicería absoluta. Creo que está en la playa de Omaha grabando, que era la que hubo más jarana, más tiros y más muertos, que hubo solo en esa playa 2.400 muertos, poca broma, ¿eh? Y claro, cuando acaba el desembarco y ha visto todo lo que ha visto John Ford, se metió a un caserón de estos del interior francés y estuvo 3 días ahí metido emborrachándose. O sea, 3 días bebiendo, yo creo que con ánimo de suicidarse por Sí. ¿cómo se llama? Un coma etílico, ¿no? O sea, yo creo que realmente él buscaba matarse bebiendo de todo lo que había visto. Y Sí, claro, y sí, lo retiran por eso. pero tú ten en cuenta que esto también es un hostiazo a esa gente que se le llena la boca hablando de la patria, pero es que ellos mandan a chavales de 16, 17 años a pegar tiros porque sí, mientras ellos se quedan en su despacho comiendo jamón de bellota hablando de la patria. Mandan a chavales como el personaje de Lawrence Fishburne, por ejemplo, o el personaje de Chef, el Saussure, al que casi se come un tigre, o a esta gente, mientras ellos están como reclinados en su sillón hablando de la patria y no, y nuestras fuerzas y la bandera, una patria que los va a olvidar a los 2 minutos, tío. Entonces, aquí me gusta que Coppola trate este tema de la forma en la que lo trata, porque no hay ningún tipo de concesión ni ningún tipo de glorificación y, por supuesto, no se edulcora nada. O sea, esto es el más puro terror, el horror, y hay un personaje que es el de Walter Kurtz, que sí, que está loco, que encarna un poco a ese Buda perverso, ese mal, pero es que los que van detrás del coronel Kurtz no son buenos tampoco. Es una No, no. película en el fondo de hijos de puta y de hipócritas. Y vuelvo a lo que yo decía al principio del programa. Las fuerzas norteamericanas, bueno, el alto mando del ejército norteamericano quiere poner fin al mandato de Kurtz con extremo prejuicio, quieren que Willard, que en el fondo es un chico de los recados, tiene razón el personaje Marlon Sí, Brando, vaya y lo mate, pero en el fondo ellos no se plantean que lo que están haciendo es precisamente ponerse al mismo nivel de Walter Kurtz, porque están castigando los asesinatos con más asesinatos. sí, Entonces, sí, ¿dónde sí. está ese estado ejemplar del que ellos hablan? Claro, con razón la misión es secreta. ¿Cómo no va a ser secreta? No, esta misión no existe. Vamos, esto, que nosotros, a ver si van a pensar que no somos tíos aquí legales, ¿eh? Usted vaya para allá, mátelo y ya se vuelve y se come aquí unos filetes de roast beef y aquí paz y después gloria, ¿no? No sé, yo creo que es una película que gira en torno a esa hipocresía de los personajes. Sí, sí, totalmente. Y además todo el tramo final, lo que comentabas del camino al horror y tal, es que yo creo que todo el tramo final es prácticamente, la media hora final es una película de terror. O sea, es que
nos ponen una clave, que es lo que decía también Alberto, cuando llegan allí y ve esa situación en 2-3 minutos y menos, en segundos casi, dices, pero que este tío tiene todo esto dominado, ves ahí los cadáveres, las cabezas que están ahí. Ah, se está usted fijando en las cabezas. Bueno, es que a veces se pasa un poco, ¿no? Y esas cosas de las decapitaciones siguen pasando en las guerras actuales, ¿eh? Sí, sí. Eso no es una cosa de antes. Que Entonces, además me acuerdo que tú una vez, y lo siento por la autopropaganda, pero cuando estabas leyendo digitalmente Orbe Incendiado, que por cierto, Apocalypse Now me inspiró para crear Orbe Incendiado, pero había episodios de represalias, cosas de represalias que yo narraba, que tú me confesaste que dijiste, bueno, cuando lo leí dije, es parte de una ficción, tal, no debiste dar mucha credibilidad, es normal, ¿no? Porque no estás acostumbrado a eso. Claro, yo no estoy acostumbrado. Pero cuando no, ni tú ni nadie, o sea, menos mal, ¿sabes? Menos mal. Pero cuando empezó, yo creo que fue la guerra de Gaza, que empezamos a ver cosas muy jodidas, me acuerdo que me dijiste, pero a partir de que pasara esto de la guerra de Gaza, me creí lo de Orbe Incendiado. Sí, es verdad, te lo comenté. Porque es verdad, es que hay cosas en tu novela, en Orbe Incendiado, que dices, este Alberto o sea, ha exagerado, ¿no? Ha hecho una cosa. Pero no, es que ni mucho menos, aparte de que te has documentado mucho como historiador que eres y conoces la situación perfectamente y todas las guerras y tal, y yo creo que es porque no estoy familiarizado, ni soy un historiador, y tengo un acceso pues de persona que no está acostumbrada a estas cuestiones, ¿no? La que me da el cine, la que me da la literatura, la que me da las noticias. Sí, claro. Pero claro, cuando ves cosas a día de hoy, claro, en guerras actuales, en 2024, de una atrocidad tal que dije, Alberto, es que lo que has hecho es completamente verídico, a pesar de que es una historia inventada, ¿no? Que es una ficción histórica, pero es totalmente fiel a cosas que pasan en la realidad. Y ahí, en esa escena final de Apocalypse Now, que puede haber sido inspiración seguro para ti en muchas cosas, no toda la película, supongo, y otras películas de la época, que como dices, son, pues que no, como decía Martín, no se reservan nada, que no ocultan nada, al revés, lo que quieren es mostrar ese horror de una forma explícita y clara, ¿no? Entonces, es una parte de la película que es prácticamente terror. Y la película yo creo que es tan buena porque tampoco se puede encajar en un solo género. Es una película bélica o antibélica. No, es que Coppola ha hecho algo o hizo algo mucho más grande. O sea, hay momentos de la película que son bélicos, hay momentos de la película que tienen un humor negro, como la parte de Kilgore. Hay una parte de la película que es un drama intimista, como cuando van a la plantación francesa y se encuentran con los franceses. Qué gran escena, qué gran secuencia ahí. Está muy bien. Franceses. Y la parte final que es terror puro, ¿no? Entonces, hay una parte también que no se olvida de los chicos que comentaba Martín, de los jóvenes mandados a la guerra. Ellos están ahí en el bote, escuchan los Rolling Stones, escuchan tal, porque intentan conectar con algo de su casa. Piensan en tías, que es lo normal, y piensan en lugares, que es lo normal, porque son chavales jóvenes que estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y los mandaron a una puta guerra a pegar tiros. ¿Y qué hacen? Se drogan. Cuando la escena del puente, que aquí están ahí pegando tiros en el puente, que dicen que lo construyen cada día, lo reconstruyen cada día, lo vuelven a tirar, lo reconstruyen, lo vuelven a tirar. Y eso pasa, eso pasa. Y están ahí unos tíos que son súper jóvenes y que están tirando tiros y que se están drogando todo el día con ácido. Entonces, o incluso cuando llegan antes, en la primera escena, la del espectáculo, ¿no? El show, con la canción esa Suzy Q de Creedence, y están ahí, que lo primero que hacen es, bueno, ir a buscar marihuana con el tío ese que... Pero es que no solo los jóvenes, los veteranos también, porque en la Sí, versión, todos, en el corte final, todos. tanto en el corte final como en el Redux, cuando Willard se acuesta con la francesa, también le da, están claro, drogando. le da droga. Hombre, es que como para no drogarte. Le da morfina. O sea, vas viajando todo el día por el río Nung, con esas aguas llenas de mierda, llenas de cadáveres, de ceniza, de rescoldos, y de aviones. El napal que jode las olas. ¿Cómo no te vas a drogar? ¿Cómo no te vas a drogar? Además, es la única forma de aguantar eso. La película, pero es que en las drogas también reside parte del onirismo de la película. Esa evasión que encuentran los personajes cuando van bajo el influjo de las sustancias forma parte también de la atmósfera onírica que tiene la película. Porque es un viaje que
tiene muchos tintes de road movie, o prácticamente es una road movie porque estás yendo por el río Nug en busca de tal. Pero claro, es una película muy ecléctica porque mezcla muchas cosas. No es una película más sobre la guerra de Vietnam, es la película sobre la guerra de Vietnam. Es guerra de Vietnam, es drama, es estrés postraumático, es road movie, es filosofía, es una... cómo desgrana Coppola las perversiones humanas, las profundidades del yo interior, cómo va aflorando el salvaje o la alimaña que todos llevamos dentro, cómo se embrutece el ser humano conforme va pasando días en medio de esa jungla, por el calor también, esos primeros planos de las gotas de sudor, la frente perlada de sudor de Martin Sheen. Es una película de una factura impecable y cuidada hasta el más mínimo detalle, y aquí influye mucho un señor maravilloso que se llama Vittorio Storaro, que para mí trabajó mucho con Dario Argento. Sí. Para mí, este es uno de sus mejores trabajos en cuanto a nivel de detalle, de precisión y de todo el conjunto que él logra fotograma a fotograma desde el primero al último. Hay una escena al final cuando Kurtz sale ahí completamente enajenado, que es el único momento en el que realmente lo vemos fuera de las sombras, con la cara pintada, en medio del diluvio, Martin Sheen atado a la valla, y dices, lo va a matar, y no lo mata, simplemente se queda ahí mirando, y luego hay un corte, y una elipsis narrativa, y luego aparecen con Dennis Hopper ahí en el... Ojo, luego le deja la cabeza. Y luego le deja la cabeza. Exacto. Y En el dices, regazo. Dios mío, pero esto... De Chef, ¿no? Bueno, del compañero. Sí. O sea, y el otro ya se Pero vuelve es loco. una mirada, Joan, es una sola mirada. Es una sola mirada, sí. Que por cierto, yo quería comentar rápidamente varias escenas. Uno, que me acuerdo que cuando lo volví a ver me di cuenta. Era al principio con la comida secreta, con el alto mando al principio de la película, bueno, ese teniente general, la comida, la lechuga esa que se están comiendo está como seca. O sea, yo entendí, dije, a lo mejor es que todo esto nos quiere decir ya desde el primer momento que todo el mundo en este escenario ya no tiene como contenido, está como seco, o sea, está como que ha perdido la esencia, ha perdido la vida, ha perdido la moralidad. O sea, esto te chupa la energía o el valor como persona. Yo entendí eso. A lo mejor ya son paranoias mías, pero había ahí algo, en la escena de la comida, algo había de significado. Y luego me pareció también la parte de cuando se encuentran los franceses, es de mis trozos favoritos de la película, porque claro, la anterior potencia administradora de ese territorio era Francia. O sea, es como si tú vas a tu casa y de repente te encuentras con el anterior propietario, el que tenía la casa antes que tú, y tienes una conversación con él. Y toda esa gente, los americanos van con un esquema mental determinado, pero es que los franceses tienen un esquema mental totalmente distinto, o sea, atávico por completo, o sea, desfasado. O sea, es gente que son colonos y, bueno, pues dicen, no, que nosotros no nos vamos a ir, que vengan los comunistas a lo que quieran, nosotros de aquí no nos movemos, o sea, esta es nuestra casa, es nuestra tierra. Y claro, lo entienden todo de una manera casi feudal. O feudal. Este es nuestro feudo, esta es nuestra tierra, estamos vinculados a ella y no nos vamos a ir. Claro, los americanos ya no llevan esos conceptos, esa forma de pensar, van en otro plano. Y de ahí la discusión. Claro, de la discusión, y luego dice, y además el Vietcong lo han inventado los americanos para echarnos a nosotros de aquí, y luego lo del huevo, ¿no? Que dice, mira, Vietnam ahora mismo es esto, y rompe el huevo, dice, lo blanco se va, lo amarillo se queda. Y ya por rematar este mini análisis de escenas, tiene razón, bueno, y luego diré otra cosa rápida, pero tiene razón Kurtz para lo que es la lógica de la guerra, no porque esté bien o esté mal, pero para la lógica de la guerra tiene razón en que dice, para ganar esta guerra, los hombres que tienen principios tienen que en un segundo tener la capacidad de dejarlos todos absolutamente de lado. Realmente, para la lógica de la guerra, Kurtz ahí nos está dando una lección oscura, una lección del mal. Pero es verdad, para la lógica de la guerra,
tienes que ser eso. Tú, en tu día a día, puedes ser una persona ejemplar. Pero cuando estás en la guerra, en un segundo tienes que cambiar al otro sistema, a la otra forma de funcionar, a ser un hijo de la Gran Bretaña. Y convertirte en lo que te toca convertirte. Pero es que tienes razón, es que es así. Y ya te dejo hablar, Joan, pero lo de las cabezas, que esto yo os lo cuento para darle una nota de realidad a todo esto y que entendáis que la guerra no es solo cosas del cine o de la ficción, que os cuento una breve anécdota vivida por otros. Este compañero nuestro de la universidad que estuvo en Afganistán tuvieron un problema porque en un mercado en Afganistán un soldado español ayudó a una chica afgana que se le cayó una bolsa en el mercado y él le ayudó a ella. Pues al padre no le hizo gracia. Y al día siguiente, al puesto donde estaban los españoles, un afgano llevó la cabeza de ese soldado español. Esto pasó. O sea, para que veáis que esto de la guerra y todas estas barbaridades, esto ocurre. Y esto nadie se ha enterado, esto son cosas que pasan allí en su momento y no han salido en la televisión, pero esto pasa constantemente y esto seguirá pasando. Os lo traigo esta anécdota para que entendáis que esto en el siglo XXI sigue pasando y seguirá pasando. Sí, sí, es heavy. Lo de la conversación con los franceses es muy interesante, como decías, y hay una parte de la película, yo creo que todo el viaje en el río se ha comentado, ¿no? Que es como una especie de viaje también como cada vez más a un estado más primitivo y más al pasado. Entonces, esa visión con los colonos franceses es una visión antigua, anterior. Luego ya llega la escena en la que parece que es la propia naturaleza quien ataca con las flechas y con la lanza, y luego ya llegan a lo más primitivo, que es ese poblado controlado por esa especie de dios Buda, como decía Martín, que es Kurz, ¿no? Es como un viaje al pasado y esos colonos franceses también están como atrapados en eso porque dicen, no, nosotros no nos vamos a ir de aquí por esa mentalidad feudal, pero también se produce un choque cuando dicen, porque esto es la única forma de mantener la familia unida, pero ¿qué familia? Si luego dicen, a este se le ha muerto la mujer y los 2 hijos, a la mujer esa se le ha muerto el marido. Los soldados perdidos, ¿qué dices? Claro, los soldados Es que perdidos. no saben a qué atenerse. Ya llega un punto Y está totalmente, dice, y se queda solo en la cena porque se van peleando y se van marchando y se queda el tío solo hablando con Willard. Entonces está muy bien planteada esa escena, está muy bien planteada y como digo, yo creo que todo el viaje río arriba es también un viaje cada vez más a un pasado remoto y a un lugar indefinido y completamente terrorífico y caótico. Y en ese sentido también me quedo también con la idea de que Kurtz, claro, es para esa gente, para ese poblado, para esa gente que lo venera como un dios, él actúa como tal, porque se ha enajenado y actúa como un dios, porque es así, por lo que comentábamos antes. Porque realmente lo ven Pero como un salvador. sí, pero Y al mismo acuérdate tiempo que el predecesor de Willard está ahí, al está final ahí, está ahí. el que habían mandado antes está ahí con Sí, el cerebro lavado. está con la mirada totalmente perdida y está totalmente con el cerebro lavado, correcto. Pero es que Kurtz luego descubrimos que en el fondo, claro, no, o sea, actúa como un dios, pero no deja de ser un humano, ¿no? Y entonces, y que él está absolutamente destrozado también, porque la historia que cuenta de cuando fueron a vacunar a unos niños y les cortaron los bracitos y tal, es acojonante. O sea, es como para decir, madre ¿No mía. te ha parecido acojonante lo que te he contado de Sí, Afganistán claro, ahora? No, Es por que, supuesto. la carta que lee Willard, que Kurt le escribe a la familia cuando le acusan de asesinato y todo esto. Sí, Joder, sí, 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 sí. O sea, en el fondo claro, es que son los pedazos de un alma rota, sí. lo Y cual no que él, justifica en no hay absoluto. alma ya. no, pero él lo que pide de alguna forma es liberarse de esto. Entonces yo creo que por eso desde que llega Willard es franco con él. O sea, tú has venido aquí a matarme. Y entonces, bueno, yo te quiero explicar lo que he hecho. Me podrás creer o no, estarás de acuerdo o no, pero yo quiero que tú transmitas lo que he hecho aquí porque no es un poco su idea, ¿no? De loco, ya, al final de su historia, pero yo creo que él lo que quiere es liberarse de ese horror porque ya no puede más, a pesar de que él
lo ha practicado también, pero porque eso es una figura que es que a mí lo que me pasa con Kurz es que es tan interesante porque se te escapa de los dedos. O sea, es un ser incomprensible incluso, porque es como ese horror de la guerra ha hecho que él mismo lo practique con esas personas, con ese poblado, ha hecho un poco lo que ha querido. Critica a los jefazos, pero se vuelve un jefazo. Se vuelve un jefazo, los mismos jefazos son tan malos como él es tan Pero si malo como cuando los hacen jefazos. referencia a la Operación Arcángel, a él lo iban le iban a meter un consejo de guerra, pero a prensa se enteró y lo ascendieron a coronel, chaval. Y fue Claro. cuando Willard dice, es un tío con un par de huevos. Bueno, realmente hay que tener un par de huevos para hacer lo que hizo Kurz, pero hay que tener un par de huevos también para decirle a una persona, vaya usted a matar a Walter Kurz, que se ha vuelto loco, y mientras nosotros aquí nos creemos los reyes del mambo y el puto estado ejemplar. Entonces, es un personaje inclasificable, tienes toda la razón. Es un personaje complejo, inclasificable, que se escapa de los dedos y que además sobrepasa toda frontera, digamos, racional. O sea, para mí es alguien que está tan enajenado, o sea, que eso que dice Alberto, ya no hay alma, es un rostro insane, Yo de creo la que locura ha hecho estragos y claro, tú no sabes a qué atenerte, porque es lo que decía Dennis Hopper, claro, un día si lo pillas de buenas, pues bien, pero igual vas a hacerle una foto y te dice, la próxima que me hagas te mato, ¿no? Es una persona sí. tan inestable y tan rota, pero claro, Es un alma sí, rota, pero no deja sí, de ser un alma humana en el sentido de que no se ha convertido no es solo una máquina de matar o un robot, que a lo mejor es más, a ver, a lo mejor esto no estáis de acuerdo, no sé, pero yo, por ejemplo, a Willard lo veo más el soldado que cumple la orden y es una máquina de matar. Entonces él va sí, allí, sí. No, es un chico de los recados, es un chico de los es un chico recados. de los recados, voy a hacer la misión y no me voy a desviar de la misión. Y soy una máquina de matar. Y cuando me voy de aquí porque esto es una locura y tendré el estrés postraumático, etc. Esta es una figura. La figura de Robert Duvall es el profesional que tiene la mente fría, que ejecuta, pero que ha Pero no se sabido, para a pensar pero realmente. no para a pensarse correcto en las consecuencias humanas. Es más frío. Y luego me despisto con el surf. Pese a que Pero él sepa que lo que hace, pues es el horror. exacto. Pero Kurtz ha asumido el horror Mm, y lo ha llevado a la práctica, asumiéndolo como algo como que forma sí, parte del sí, ser sí, sí. humano. Y ha asumido de una forma esa pesadilla como parte de su vida. Y eso es lo terrorífico, creo yo. Es Por que vosotros cierto, daos cuenta, creo, la presentación de Kurz es en las sombras. La sombra es en la oscuridad, haciendo referencia al corazón de las tinieblas. Aparte por lo de que comentabais antes del rodaje, de que no se sabía una puta línea, bueno, es un desastre. Pero es que, o sea, daos cuenta el poder y el magnetismo de Kurz, que el propio Willard se siente subyugado por él. Hay un momento en el que él está fascinado por la figura de Kurz y lo venera como si fuese esa especie de dios, porque es absolutamente omnipresente, está en todas partes, a cada momento, en cada rincón de esa aldea de la que es amo y señor. Y a mí es lo que me da miedo, ¿no? Que una persona sin estar físicamente en un lugar ejerza tanta influencia sobre ti. Y lo de las sombras, lo de que los dos se fundan en las sombras en un momento dado del metraje, a mí eso me parece un acierto total y sobre todo la carga siniestra y sombría de la película. Es que casi, yo creo que, claro, esto lo tuvieron que hacer un poco sin querer, ¿no? Porque como no se sabía una línea, porque Coppola no quería rodarlo así, pero es que le salió mejor todavía. O sea, le salió mejor todavía porque esa oscuridad, esas tinieblas, ese es el verdadero horror. El horror tiene nombre y es Walter Kurtz. Pero es que Walter Kurtz no es más que un engranaje, no es más que otra pieza de un horror aún más inmenso, que es la propia guerra. Es ese sinsentido de la guerra. Kurtz es una pieza más, como lo es Willard, o como lo son esos pobres desgraciados que están en la barcaza drogándose, o como son esas tías a las que van por ahí prostituyendo y paseando como si fueran trofeos para levantar la moral de la tropa. Todo forma parte de un sinsentido tan absoluto que al mismo tiempo dices, me fascina cómo lo han contado. Sí, sí, Es muy especial. y sí que hay un atisbo, perdón, de un inciso, hay un atisbo de claridad Sí, en Willard, porque
toda la película está subyugándose y está admirando. Hay un momento incluso que lo dice. Yo le admiraba, o sea, llega a admirar a ese señor, pero claro, cuando lo conoce y ve lo que está haciendo y todo, y cumple la misión y lo mata, por un segundo, Wheeler se podría haber convertido en un nuevo Kurtz. Sí. De hecho, sí. hay un final que no sé si se rodó, yo creo que se rodó, pero no se puso en ningún corte, que y a lo mejor se perdió, puede ser, pero yo lo investigué. Había un final que se rodó que era que Kurtz y Willard respondían al ataque aéreo. O sea, juntos respondían al ataque aéreo. No sé qué pasó en ese final, no sé qué pasó, no sé si fue un final que se grabó y luego se perdió la grabación, si se grabó y se descartó y nunca lo vimos, no sé qué pasó, pero creo que se llegó a rodar un final así. Porque Claro, es que hay Coppola muchas versiones de no tenía Apocalipsis claro. Now. Supongo que Coppola es que no tenía claro el final, Coppola. Y No, es al que es final, muy difícil. con la llegada de Brando y con esas escenas que grabaron, que rodaron, que yo creo que al final, como decía Martín, fueron mejor que lo que podían tener pensado, porque fue todo un hallazgo. O sea, pero esos milagros que pasan que no se pueden repetir. O sea, es una película irrepetible también, por cómo se hizo, por cómo se rodó. Pero yo creo que al final no sabían cómo. Podía haber pasado muchas cosas y una de las posibilidades era que Willard se acabará convirtiendo en un sucesor de Kurtz. Es que cuando sale después de matarlo dices, este tío se va a erigir en un nuevo dios, se va a Sí, lo convertir que en pasa es Kurtz. que, Cuando se queda ahí, tiene un momento de lucidez sí, y dice, me voy de expira, aquí, expira, sí. coge al chico, al surfista, y lo coge y dice, vámonos. Pero es que toda la gente lo está mirando y dices, van a hincar la rodilla y le van a rendir pleitesía a este hombre que es el nuevo Sí, Kurtz. Claro, lo puedes sí, sí, pensar la sí, primera sí, vez, sí. pero luego ya dices, bueno, vale. Sí, sí, pero porque él tiene un momento de lucidez, yo creo. Él tiene un Sí, momento de sí, lucidez. sí, sí, Dice, sí. Eso es lo que no, lo diferencia del coronel Kurtz, quizás. ahí está, ahí Yo creo está. que él se da cuenta de que eso es más una condena que un trofeo, el convertirse en el nuevo Kurtz. Porque Willard tiene una cosa y es que puede ser como pasivo el chico de los recados, pero no es tonto. O sea, él algo de inteligencia y de lucidez Sí, le queda, y yo creo que él entiende que no nos podemos quedar porque esto es peor. O sea, esto es una trampa. ¿Sabes? O sea, la guerra tiene muchas trampas y esta es una. Y yo es que además creo que la película tiene, digamos, una especie de secreto filosófico, y es que yo lo veo, porque digo, todo el viaje a través del río y todo lo que ocurre, para empezar, yo veo una especie como de diferenciación, ¿no? De lo que decía Martín, como, por ejemplo, el tema de lo que decía Martín de la patria, ¿no? Yo creo que la patria en esta película son los muchachos que están en la barcaza, ¿no? Que son chavales de 18 años, pues afroamericanos, uno que es de Nueva Orleans, que es medio francés, uno que es un surfista de California. O sea, esa es la verdadera patria. Los jefazos de arriba han cogido eso y lo utilizan para lo que quieren, ¿no? Para como una La excusa verdad, para armar todo pero el al mismo follón. tiempo son los peones. La Claro, verdad. pero al mismo tiempo son los peones. Pero, y bueno, de hecho creo que hasta el año 69 que entra Nixon, a partir de la presidencia de Nixon en el 69, que es cuando ocurre este año, hasta que llega Nixon hay reclutamiento. Y cuando Sí, llega Nixon lo quita el reclutamiento. Entonces, aquí mucha de esta gente, en este punto, que está ahí, probablemente estos chavales son reclutados aún, ¿eh? O sea, todavía hay reclutamiento. Luego ya va porque quieres, pero hasta el 69, 70 hay reclutamiento. Y el secreto filosófico que yo le veo a la película es que todo el viaje a través del río, yo creo que la barcaza es América, ¿no? Porque hay gente de toda clase social, y yo creo que hacia donde se dirige, y todo lo que hemos visto de la guerra, hacia donde se dirige, yo creo que Coppola nos dice, estamos en 1969, aquí en la trama, y América no sabe a dónde va, no sabe a dónde va, porque se ha metido aquí en un follón que no entiende, que está sufriendo en sus propias carnes, que está muriendo gente de manera absurda, que pasan cosas absurdas, que es el caos total y absoluto, y América va hacia un objetivo, el que sea, ganar la guerra o en la trama matar a Kurtz, pero yo creo que una lección de la película es, en este momento América no sabe dónde se ha metido, no lo entiende y no sabe a dónde va. O sea, yo veo una reflexión curiosa ahí. Y luego encima ya se sí, encuentran sí. con los de antes, con los franceses, que ya, si los americanos ya se les ha ido la pinza, los franceses más aún,
O sea, tú imagínate, esto ya es... a ver quién está más loco, como decía Alec Guinness en Star Wars, el loco o el loco que siga al loco, ¿sabes? Sí. Entonces, aquí ya, o sea, esto es, digamos, en cierto modo, es que es la muerte del alma, o sea, del alma de una nación. O sea, se ha metido una nación ella solita en un problema que no sabe cómo solucionar, que te va a consumir a esta sociedad. O sea, ese es Apocalypse Now, es el fin ahora, el apocalipsis ahora, o sea, el fin de todo ahora. O sea, te has tirado por el precipicio como nación. O sea, Sí, pero yo no sé si, más que, sí estoy de acuerdo porque sí que puede simbolizar América, pero para mí eso, ante todo esa barcaza simboliza la inocencia que aún no han perdido esos chavales sí. en la guerra, que son la antítesis de Willard, porque Willard ya la ha perdido, porque es más veterano, lleva más años en la guerra y ha perdido la inocencia, como les va a ocurrir a ellos si no los matan antes, ¿no? Si no les meten un volador por el culo de un tiro a 200 metros, ¿no? Pero no hay que salir de la barca porque corremos el riesgo de perder la inocencia y de convertirnos en salvajes. De hecho, hay una escena que a mí me encanta por su carga dramática y porque el tío lo hace genial. Cuando se topan con el tigre, que van a buscar mangos, y sale un tigre, dicen, hostia, un tigre, tal, no sé qué, se vuelven a meter en la barcaza, y el tío hay un momento que dice, yo solamente quería aprender a cocinar, y enlazo con lo que tú dices. O sea, ese chaval estaba estudiando para ser chef, para ser sommelier, un especialista en salsas, y de repente vino un señor y dijo, usted deje lo que esté haciendo, móntese en un avión y vaya a pegar tiros a una jungla de mierda, a luchar por un ideal, mientras nosotros nos llenamos la boca dando aquí discursos grandilocuentes y prefabricados sobre pues la patria y sobre la glorificación de nuestras fuerzas y sobre esa manía que tienen los mandatarios de decir, bueno, están luchando por nuestro país, están luchando por sobrevivir. Mire usted, por salvarse. ¿Qué coño nuestro país? Están luchando por su vida, mientras usted está aquí de punta en blanco y diciendo gilipolleces. ¿Qué me quiere y vender? además hay que Por tener en Dios, cuenta una no haga cosa. propaganda. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay una frase de un sabio, ahora no recuerdo el nombre, lo siento, pero dijo, en la guerra la primera baja es la verdad. Y desde Eisenhower, desde los 50, se demostró que esto es un caso real que se demostró, que se narra en la película Los archivos del Pentágono, la de Tom Hanks, de Spielberg, se demostró que desde Eisenhower se había mentido sistemáticamente presidencia tras presidencia, ejecutivo tras ejecutivo, se había mentido y se había ocultado a la sociedad estadounidense el verdadero estado de la guerra de Vietnam y la situación de las tropas estadounidenses en suelo vietnamita. Antes ya de la intervención directa en el 64, ya había antes como, entre comillas, asesores, pero se ocultó todo. De hecho, en Camboya no deberían estar los americanos. O sea, es un país en el que no deberían estar. No hay un conflicto con ellos. Y sin embargo, se demostró muchos años después que hubo muchísimas operaciones en Camboya cuando no deberían estar ahí. Y eso pasó. Y probablemente esto nunca, creo que nunca se ha llegado a confirmar, pero probablemente hubiese intervención rusa en la guerra de Vietnam. A lo mejor sí se ha demostrado. Tendría que mirarlo más a fondo. Pero es que la mentira para la sociedad estadounidense fue presidencia tras presidencia tras presidencia. Kennedy también mintió, ¿eh? Que parece el santo al que pegaron un tiro y era un buen presidente, no quería el follón de Vietnam, él no quería meterse en Vietnam, pero también mintió, ¿eh? Ojo, que aquí ninguno se salva. Y lo cierto es que Apocalypse Now, en mi opinión, esto a mí yo me dan ganas de investigar qué pensó la gente cuando salió del cine, de ver Apocalypse Now, porque ojito, ojito, que aquí esto de la glorificación del ejército es todo lo contrario. De hecho, me acuerdo una persona que me dijo, yo cuando vi Apocalypse Now tenía, aquí en España, tenía pues 17 años y me quedé fascinada por la película. Claro, debió de ver el corte normal. Y me dijo, es que es una película que se te queda, se te queda. Y aparte de que se te queda, Apocalypse Now, es que no lo hemos dicho, pero Apocalypse Now es la reina de los rodajes putada. O sea, es que, Sí. ¿qué hay más, qué hay peor en estos términos que Apocalypse Now? O sea, que fuese tan sumamente desastroso, que fuese un verdadero infierno sobre un infierno. O sea,
No, yo creo que no hay ninguna película que hay es que fueron 3 o 4 años de rodaje. Es que daría para hacer una película sobre cómo se rodó Apocalypse Now, una película de verdad. Una ficción sobre eso, sí, sí. Sí, o sea, la película sobre cómo se hizo esto. Y además, es que de hecho, no sé si os acordáis, la película esta cómica del 2008 de Tropic Thunder, está basado de Ben Stiller. Y sale Jack Black, y sale Robert Downey Jr., también es una película cómica del 2008, que claro, todo, o sea, la trama es como Apocalypse Now, se está rodando una película aquí en el sudeste asiático que lleva muchísimo retraso, que tiene a no sé cuántas estrellas buenísimas, se han dejado una pasta, está saliendo fatal, ¿no? Todo es en tono cómico, no tiene nada que ver con Apocalypse Now, pero para que veamos que Apocalypse Now sigue siendo objeto de referencia. De hecho, por ejemplo, en los videojuegos Call of Duty hay una misión en el que salió en 2009, en Call of Duty Modern Warfare, que se llama Charlie no hace surf, que es por lo que dice Kilgore. O sea, es que es una película que yo creo que la gente que no sabe de cine o que no entiende que es una obra antibelicista o más allá del antibelicismo, la ha visto y a lo mejor con intención de sencillamente ver una película de acción, pero realmente ha visto otra cosa, ¿no? O sea, tiene un impacto máximo en la sociedad americana, Apocalypse Now. Sí. Bueno, y en nosotros también, ¿no? Porque nosotros Desde estamos luego. absolutamente extasiados después de verla y después de comentarla, y no será la última vez que lo hagamos. Bueno, vamos ya con las últimas reflexiones que ponen siempre el broche de oro a este santísimo programa, empezando por Joan Cuadrado, el hombre que sobrevivió al bloqueo de J. Bayona. Cuando quieras. El hombre que sobrevivió. El hombre que sobrevivió. Willard, que sobrevivirá. Sí. Sí. Ahí. Bueno, o no, porque claro, como tú dices, Alberto, Eres Willard, Joan. no sé cómo acabaría Willard, pero bueno, Pero que está todavía. Sí, puede ser que se matara. Pero no sé. Quiero pensar que no, que recuperaría un poco, después de un estrés postraumático y tal, recuperaría un poco su vida o algo. Bueno, no sé. Para pensar en positivo, sacar algo en Sí, claro. positivo. Pero bueno, que a lo mejor lo que tú dices es perfectamente válido. Seguro, vamos. Después de una misión así, pues imagínate. Sí. Pues, y yo nada, no, es que, en fin, yo creo que hemos repasado bastante bien muchas cuestiones de la película. Recomendar ese documental que he comentado también, ¿no? De Hearts of Darkness, que bueno, ahora no está en Filmin, pero lo podéis encontrar seguro, quizá en YouTube o no sé, pero es muy bueno. Y bueno, y la película, pues qué decir, yo creo que es lo que decíamos antes, es la película de Vietnam. Va más allá de un solo género, creo que es una película tremendamente audaz y moderna, con una hibridación de géneros muy interesante. Es una película deslumbrante en lo visual, sonoro, por lo que hemos dicho, la fotografía de Vittorio Storaro. Yo creo que es, aunque siempre se suele decir este adjetivo, ¿no? Hipnótica, y es muy usado, está muy manido, pero es que lo es que es una película hipnótica, y más cuando ves la versión de 3 horas o de 4 del Redux. O sea, ya es que te lleva a un mundo que es absolutamente fascinante, a la vez que terrorífico, porque las dosis de horror que te va dejando la película, ojo, que no son pocas, no son pocas, desde esas muertes y las barajas de cartas a la escena de la barca que no hemos comentado, de que van a revisar esa barca y acaba disparando porque la chica va a correr hacia el soldado, hacia el chef, y lo que está haciendo es ir a por el perrito. En fin, esa escena ya te perturba, ¿no? Por lo que ocurre. Y todas las escenas posteriores y todo lo que ocurre y todo lo que se cuenta, las atrocidades que se ven y las que se explican, ¿no? Entonces, yo creo que la película es inabarcable, absolutamente inabarcable, y por eso es una obra de arte. Es que es esas películas que no te las puedes acabar nunca y que siempre encuentras algo para tirar del hilo y para poder reflexionar, y que está tan vigente como siempre, porque por desgracia el mundo en que vivimos es una mierda y hay guerras. Y como decía Martín, los poderosos son los que las hacen, y luego a quien mandan a morir son niños, chavales de 18 años o de 20 años, que dejan destrozados de por vida. Y esa es la gran tragedia
de este planeta, de este mundo de locos y de dirigentes absolutamente desquiciados. Y lo estamos viendo actualmente, y es una barbaridad, pero es que ya estaba sucediendo con Vietnam y con tantas otras situaciones, ¿no? Y por eso Vietnam es clave en la historia del siglo XX y es clave, como otras guerras, pero es clave, y es clave también en el cine, en la historia del cine, en un cine de los 70 que ya se estaba abriendo, que estaba mostrando otras preocupaciones, que podía mostrar las cosas sin ningún tipo de censura, ni reparo, ni ocultación, y que es también la obra de un artista, Coppola, que tuvo, bueno, pues una genialidad, le salió una genialidad con una obra que era arriesgadísima y que se fue a hacerla absolutamente a la aventura y que le salió de milagro, yo creo, de milagro, pero probablemente porque estaba en su mejor momento como creador, ¿no? Después de Los Padrinos 1 y 2 de La Conversación. Estaba en su mejor momento artístico con 42 años, creo que tenía, o por ahí, cuando se estrenó, o sea, o por ahí, y yo creo que estaba en un momento absolutamente dulce como creador. En fin, no me alargo más. Apocalypse Now, obra maestra imperecedera. Sí, yo solo ya, porque ya, Joan, las 2 orejas y el rabo. O sea, ya no has podido decir más ni mejor. O sea, te sacamos por la puerta grande. Yo solo voy a decir, muy brevemente, que si consideramos que Apocalypse Now es una guerra en fotogramas, Apocalypse Now es la única guerra a la que merece la pena ir. Pues es la única guerra a la que merece la pena ir. Eso es todo, no va más. Damos paso a Carlos Tarque, donde nace el rock and roll, que ya va siendo hora después de tantos pepinazos. Nos vemos muy pronto en el próximo programa comentando otro clasicazo, otra obra monumental que os iremos anunciando próximamente. No seáis ansias, que venimos de la guerra, estamos a punto de convertirnos en soldados, ya no de reemplazo, sino en veteranos directamente, porque tantas veces que hemos ido entre versión y versión, corte final, redux, versión cinematográfica, ya vamos teniendo callo, vamos teniendo el culo pelado y vamos perdiendo la inocencia poco a poco. En fin, quizá también nuestros corazones van muriendo, ¿no? Como los de los personajes que nos muestra la película de Coppola. En fin, un placer, como siempre, estar al otro lado del micrófono. Este episodio es para todos vosotros, la hayáis visto o no. Los que no lo hayáis hecho, pues me dais una envidia tremenda que la vayáis a ver por primera vez, porque es algo único, es un momento mágico, no os olvida, es un punto de inflexión en el bagaje cinematográfico de una persona. Y nada, que la disfrutéis muchísimo, al igual que nosotros comentando este episodio. Que el cine sea con vosotros. Un abrazo enorme. Vizcajuna.